Vivimos en un tiempo curioso, en el que el brillo de las apariencias habla más alto que la voz de la esencia, donde el valor de una persona parece medirse por el precio de la ropa que lleva puesta, y no por la historia que carga en las manos. Pero, ¿y si te dijera que, a veces, quien parece tener menos, tiene mucho más que enseñar? Que el verdadero poder no está en lo que impresiona a los ojos, sino en lo que transforma el corazón. Pues sí, el mundo aún confunde sencillez con debilidad y humildad con falta de valor. Elena llegó vestida como una campesina, y eso bastó para que todos la juzgaran. Murmullos, miradas de desdén, sonrisas disimuladas, todo lo que el prejuicio disfrazado de elegancia sabe hacer mejor. Nadie imaginaba que detrás de aquella ropa sencilla había una mujer que sostenía, por sí sola, el propósito de toda una fundación. Y ahí reside el gran contraste. Mientras muchos luchan por parecer importantes, los verdaderamente grandes viven sin necesidad de demostrar nada. Lo que vas a ver ahora no es solo una historia de prejuicio, es un espejo, porque en algún momento de la vida, todos hemos sido Elena o Verónica, hemos sido juzgados por las apariencias, o hemos juzgado sin darnos cuenta. Pero este video no trata de culpa, trata de despertar, de entender que el carácter no se compra, la empatía no se finge y el respeto no depende del traje. Al final, la lección más poderosa no vendrá del escenario, sino de quien fue dejado fuera. Era una noche de gala, de esas en que el brillo de los vestidos y el sonido de las copas de cristal parecían definir el valor de las personas. Elena llegó vestida con sencillez, con las manos marcadas por el trabajo y una mirada serena, pero firme. Algunos invitados fruncieron el ceño, otros cuchichearon. Es curioso cómo el ser humano muchas veces mide el carácter por la ropa y no por la conducta. La apariencia se ha vuelto un filtro moderno. Cuanto más brillo, más respeto, o al menos eso creen muchos. Un guardia de seguridad con aire de autoridad intentó impedirle la entrada. Dijo con voz firme que el evento era solo para invitados. No sabía que aquella mujer cargaba una historia más noble que muchos de los trajes planchados del salón. La escena parecía sacada de una película sobre cómo el prejuicio se disfraza de protocolo. Y, paradójicamente, es en esos momentos cuando la vida pone a prueba el verdadero valor de las personas. No para humillarlas, sino para revelar quién puede ver más allá de lo evidente. Elena no reaccionó con ira, ni con palabras afiladas. Sonrió, porque quien lleva paz en el corazón no necesita demostrar nada. A veces, el silencio es el discurso más poderoso. Sabía que cada mirada de desprecio sería la introducción perfecta a la lección que estaba a punto de enseñar, y quizás tú también lo has vivido, cuando te juzgaron por lo que vestías, por el coche que conducías, o por el trabajo que hacías. Pues bien, es en ese punto donde la vida empieza a revelar lo que se oculta bajo las apariencias. Lo que nadie en ese salón imaginaba era que Elena no era solo una invitada, era parte de las raíces de ese evento. Hija del fundador de la Fundación Benéfica, había crecido entre los pasillos donde su padre enseñaba que ayudar al prójimo era el mayor acto de riqueza. Pero tras su muerte, Elena decidió alejarse de la ciudad y vivir en el campo, donde el lujo era el atardecer y el sonido del viento entre los trigales. Allí aprendió que la grandeza no tiene que ver con los aplausos, sino con el propósito. Durante años, dedicó su vida a enseñar y alimentar familias olvidadas en aldeas remotas. Montaba pequeños huertos comunitarios, enseñaba a los niños a plantar y hacía de la tierra su escuela de humanidad. Mientras muchos buscaban estatus, Elena cultivaba raíces, no solo en los cultivos, sino también en las personas. Es fácil hablar de empatía desde un sillón cómodo. Lo difícil es sentirla cuando el suelo es de tierra y el pan se reparte en silencio. Y curiosamente, fue ese mismo silencio el que forjó su fuerza. Mientras el mundo se distraía con apariencias, Elena construía un legado invisible, un legado que crecía fuera del radar, pero que alimentaba a cientos de familias. La vida tiene esas ironías. A veces, el verdadero poder está justo donde nadie mira, y ahí la historia cambia de rumbo, porque lo que parecía humildad, en realidad era una elección consciente, y una estrategia silenciosa para algo mucho más grande que estaba por venir.
Bajo las ropas humildes y la sonrisa serena, había una mujer que movía silenciosamente el destino de cientos de personas. Elena era, sin que nadie lo supiera, una de las principales inversoras de la fundación. El dinero que sostenía proyectos agrícolas, escuelas rurales y centros comunitarios provenía, en gran parte, de sus manos trabajadoras. Y aquí la ironía: mientras muchos competían por el reconocimiento en el escenario, la verdadera protagonista trabajaba entre bastidores, regando sueños con la misma delicadeza con la que regaba sus plantas. Nunca quiso ser reconocida. Decía que el anonimato era la mejor prueba del carácter ajeno. Quien ayuda solo cuando lo ven, no ayuda, solo actúa, solía repetir. Y esa frase, si lo piensas bien, vale para cualquier ámbito de la vida, en el trabajo, en la amistad, en el amor. A veces, las personas más valiosas son las que no hacen ruido, no usan capas, no buscan reflectores, pero si desaparecieran, el mundo se vendría abajo. Mientras el salón juzgaba a la campesina, Elena observaba con calma. Sabía que cada gesto, cada mirada altiva, decía más sobre los demás que sobre ella. Tal vez ese sea uno de los secretos de la sabiduría: entender que no toda verdad necesita ser dicha. Algunas solo deben ser mostradas, en el momento justo, y ese momento estaba a punto de llegar. Cuando Elena se acercó a la mesa principal con una cesta de productos cultivados por sus propias manos, frutas, granos y flores del campo, el salón pareció detenerse. La gente se miraba sin entender el gesto. Fue entonces cuando Verónica, la coordinadora del evento, dio un paso al frente y con una sonrisa cargada de ironía, le preguntó si estaba perdida. Las risas disimuladas resonaron como cuchillas invisibles cortando el aire. Y es curioso, nada hiere más que la risa que nace del desprecio. Pero Elena, en lugar de alterarse, sostuvo la cesta con firmeza y dijo serenamente: «Esto es lo que cultivo. Es simple, pero es verdadero». Esa frase, dicha en voz baja, fue como un espejo que muchos evitaron mirar, porque en el fondo, todos sabían que aquella sencillez llevaba una dignidad que el dinero no puede comprar. Es fácil burlarse de lo que no se comprende. Difícil es reconocer la grandeza cuando no viene envuelta en brillo ni en etiquetas. Verónica, sin embargo, insistió en su burla, diciendo que ella era inadecuada para un ambiente tan refinado. No sabía que acababa de exhibir su propia pequeñez. Y siempre es así. El orgullo es como una prenda cara, bonita a distancia, pero frágil al primer toque de la verdad. Mientras el salón reía, la vida preparaba su contraataque. Y como en toda buena historia, el giro no tardaría en llegar. Pocos minutos después del bochornoso episodio, las luces se atenuaron y el presidente de la fundación subió al escenario con un semblante solemne. Sostenía un sobre dorado y anunció que era momento de homenajear a la principal benefactora anónima, aquella cuya generosidad había sostenido los proyectos sociales durante años. El salón se llenó de expectativa, imaginando una figura glamorosa rodeada de flashes. Pero cuando pronunció el nombre Elena Duarte, el silencio fue absoluto. Un silencio pesado, casi sagrado. Las personas se miraron incrédulas. Verónica, pálida, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El guardia, avergonzado, bajó la cabeza. Era como si cada gesto imprudente se convirtiera en espejo y cobrara su precio. En ese instante, sin decir palabra, Elena se levantó, caminando serenamente hacia el escenario, con la misma calma de quien no necesita probar nada. Su sencillez ahora parecía majestad, una realeza que nacía del alma, no del título. El público, aún atónito, empezó a aplaudir, primero tímidamente, luego con emoción. Era como si la vida misma enseñara, en tiempo real, lo que significa la verdadera grandeza, porque ningún disfraz dura para siempre. Tarde o temprano, la verdad llega, y cuando lo hace, no necesita gritar. Y fue en ese ambiente de asombro y admiración que Elena tomó el micrófono, lista para convertir el silencio en sabiduría. Elena sostuvo el micrófono con la serenidad de quien sabe que el verdadero poder está en dominar las propias emociones. El salón, antes lleno de risas, ahora respiraba un silencio atento. Comenzó diciendo: «La ropa puede cambiar la mirada de los demás, pero nunca debe cambiar quiénes somos por dentro». Las palabras parecían atravesar el aire y tocar algo más profundo que el orgullo.
La conciencia. Era como si cada sílaba deshiciera las máscaras que la vanidad insistía en mantener. Ella habló sobre las aldeas que ayudaba, sobre las familias que volvieron a sonreír porque aprendieron a sembrar y a mantenerse por sí mismas. Habló de niños que por primera vez tuvieron que comer y dónde estudiar. La elegancia, dijo ella, no está en usar joyas, sino en sembrar esperanza. Algunos invitados secaron lágrimas discretamente. Otros, avergonzados, desviaron la mirada. Aquel discurso, simple y humano, no solo desarmó la arrogancia, sino que encendió una incomodidad saludable, ese tipo de inquietud que precede al cambio. Y es curioso cómo la verdad, cuando se dice con dulzura, tiene más fuerza que cualquier acusación. Elena no atacó, no humilló, no buscó venganza, solo mostró, con ejemplos reales, lo que significa servir por amor. Y quizás ese fue el golpe más profundo de todos. Revelar sin alzar la voz que el corazón es el único traje que nunca pasa de moda. Y allí, entre aplausos y lágrimas, una nueva conciencia comenzaba a germinar. Verónica, que antes rebosaba confianza y estatus, ahora apenas podía levantar la mirada. La vergüenza era evidente, pero también el inicio de algo bueno. Con voz temblorosa, pidió disculpas públicamente, reconociendo que había juzgado mal. Y fue en ese instante cuando Elena, con una sonrisa serena, mostró lo que diferencia a los grandes de los orgullosos: la capacidad de perdonar. Errar es humano, dijo ella, pero permanecer en el error es una elección. En lugar de rechazar el pedido, extendió la mano e hizo una invitación que lo cambiaría todo. Elena propuso que Verónica visitara las aldeas sostenidas por la fundación. Quería que viera con sus propios ojos lo que significaba la nobleza, no la que brilla en los salones, sino la que florece en el barro y en la solidaridad. La invitación sonó más como un llamado a la conciencia que como un castigo. Era como si dijera: ven a sentir lo que el lujo no puede comprar. Y esa frase, tan simple, cargaba una fuerza inmensa, porque la empatía, en el fondo, es eso, el valor de salir del propio pedestal para caminar en el terreno del otro. Y quizás esa sea una de las mayores lecciones que la vida intenta enseñarnos. Cuando realmente te acercas a las personas que juzgas, algo dentro de ti cambia: la mirada, el tono, la forma de existir. Así fue con Verónica, y puede ser así con cualquiera de nosotros. Porque al final de cuentas el juicio separa, pero la convivencia une, y esa cercanía estaba a punto de transformarlo todo. El viaje fue un antes y un después en la vida de Verónica. Al llegar a las aldeas, los tacones altos dieron lugar a botas polvorientas, y el perfume caro fue reemplazado por el olor a tierra mojada. Durante los primeros días, observaba en silencio. Veía niños sonriendo con lo poco que tenían, madres compartiendo el pan sin medir cantidades y ancianos que, aún sin posesiones, ofrecían café con afecto. Aquello era más que caridad, era humanidad en su forma más pura, y es imposible tocar la realidad de cerca sin ser tocado por ella. Conviviendo con aquellas familias, Verónica empezó a entender lo que Elena siempre quiso mostrar: que el verdadero lujo está en vivir con propósito. No hay gala, alfombra roja, ni discurso elocuente que se compare con la paz de quien ayuda sin buscar aplausos. Poco a poco, el ego fue dando paso a la conciencia, y la mujer que antes veía el estatus como sinónimo de éxito, comenzó a medir el valor por el impacto. Era como si una nueva lente se formara en sus ojos, una que finalmente veía personas, y no posiciones. Cuando regresó a la ciudad, nada volvió a ser igual. Verónica decidió reformular por completo el trabajo de la fundación. Creó proyectos orientados a la inclusión, amplió el apoyo a las comunidades e implantó una nueva filosofía. Cada evento de gala financiaría una causa real. El brillo continuó, pero ahora provenía del interior. Y mientras todos celebraban el nuevo momento, una certeza crecía en su corazón: que Elena no solo había enseñado sobre empatía, había sembrado en ella una semilla de transformación. El salón, antes símbolo de estatus y ostentación, ahora parecía otro. Las luces que antes brillaban para exhibir poder, esta vez iluminaban propósitos. El mismo escenario que sirvió de vitrina para egos se convirtió en el altar de la conciencia. Las mesas eran más sencillas,
adornadas con flores del campo enviadas por las propias aldeas que la fundación había ayudado. Y fue curioso ver cómo el lujo dio lugar a la autenticidad, porque cuando el corazón cambia, hasta el entorno cambia con él. Era el reencuentro entre la esencia y el legado. Elena llegó sin alarde, como siempre hacía. Ningún foco la siguió, ninguna cámara la esperaba en la entrada. Prefería observar desde lejos, casi invisible, viendo lo que el tiempo había hecho florecer. Cada detalle de esa noche llevaba el peso de la transformación. El buffet ofrecía alimentos cultivados por las comunidades. Los videos mostraban niños aprendiendo a sembrar, madres emprendiendo y jóvenes liderando cooperativas rurales. Todo aquello era el reflejo silencioso de la semilla que ella había plantado, la semilla de la empatía activa. En el centro del salón, una placa cubierta por una tela blanca esperaba el momento de la revelación. Verónica, ahora transformada, subió al escenario con un brillo distinto en los ojos. Ya no era el brillo del orgullo, sino el de la comprensión. Con voz firme y emocionada, habló de lo que había aprendido en las aldeas, sobre el valor del esfuerzo, la dignidad de quien comparte lo poco que tiene, y el poder de mirar al otro sin filtros. Sus palabras no eran un discurso, eran una confesión. El público escuchaba en silencio, absorbiendo la verdad de quien había sido tocada por la realidad. Cuando la tela cayó y reveló la placa, el salón estalló en aplausos. Las letras doradas mostraban la frase que definiría esa nueva era. La verdadera elegancia está en servir con amor. Era más que un homenaje, era una reescritura simbólica de lo que significaba ser noble. Y Elena, con los ojos humedecidos, comprendió que el círculo se cerraba. Todo lo que su padre había soñado, una institución que uniera compasión y acción, ahora florecía nuevamente, pero con aún más fuerza, porque había sido regada con humildad. Mientras la gente aplaudía, muchos buscaban a Elena entre la multitud. Algunos querían agradecerle, otros solo disculparse con la mirada, pero ella permanecía allí, serena, apoyada en una de las columnas, observando en silencio. La sonrisa discreta en el rincón de sus labios revelaba algo que pocos comprenden. La verdadera victoria no es ser aplaudido, es ver que el bien continúa sin necesitar tu nombre. Y esa es una lección que el tiempo confirma. Quien siembra con el corazón, cosecha incluso cuando ya no está presente. Verónica bajó del escenario y buscó a Elena entre el público. Cuando la encontró, la abrazó con fuerza, sin decir una palabra. Y fue en ese gesto, desinteresado y sincero, que todo el pasado se disolvió. Las risas antiguas, la humillación pública, la mirada de desprecio, todo se convirtió en aprendizaje. El perdón no se dijo, se sintió, y quizás ese sea el punto más alto de la madurez, cuando el orgullo deja de ser prioridad y la gratitud pasa a ser el idioma del alma. Desde aquella noche, la fundación nunca volvió a ser la misma. Proyectos que antes existían solo en el papel cobraron vida. Las donaciones aumentaron, pero no por vanidad, por conexión. Personas comenzaron a visitar las aldeas, empresarios decidieron invertir en sostenibilidad, escuelas incluyeron talleres de empatía y liderazgo humanizado. La cultura de la apariencia fue reemplazada por la cultura de la presencia. El quién eres volvió a importar más que el qué tienes. Y es hermoso ver cómo el ejemplo contagia. Cuando alguien tiene el valor de ser auténtico, inspira a los demás a hacer lo mismo. Elena ya no necesitaba dar discursos. Su legado ahora era una fuerza viva que se multiplicaba en cada gesto solidario. Había niños que llevaban su nombre, jóvenes que deseaban seguir sus pasos, e incluso antiguos críticos que, avergonzados, decidieron unirse a la causa. El prejuicio dio paso al propósito, y lo que antes era un evento elitista, ahora era un símbolo de transformación colectiva. Durante el cierre, se proyectó un video, imágenes antiguas de Elena junto a su padre, trabajando en las primeras acciones sociales de la fundación. La voz de él, en una grabación guardada por décadas, resonó suavemente por los altavoces. Hija mía, nunca olvides, el valor de una vida se mide por el bien que hace en silencio. Todo el salón se conmovió. Muchos lloraron abiertamente, otros simplemente cerraron los ojos, dejando que el mensaje los atravesara. Era imposible no sentirlo, porque la verdad, cuando es pura,
Tiene ese poder de despertar lo que está dormido dentro de cada uno. Cuando las luces se atenuaron, Elena caminó lentamente hacia el escenario. El público abrió paso, con respeto. Ella colocó la mano sobre la placa y susurró una oración breve, casi inaudible, agradeciendo por haber visto renacer el legado de su padre. Luego, se volvió hacia Verónica y dijo, «Ahora les toca a ustedes. Cuiden de este jardín como quien cuida un corazón, con paciencia y amor». Y salió, dejando atrás un rastro de ligereza que ninguna fiesta podría reproducir. Afuera, la noche estaba tranquila. El cielo, limpio y estrellado, parecía reflejar exactamente lo que ocurría dentro de ella. Paz. Elena respiró hondo y miró sus propias manos, las mismas que llevaban las marcas del trabajo y de la tierra, ahora iluminadas por la luz suave de la luna. Sonrió recordando a su padre y todo lo que había aprendido, que servir es el más alto grado de la elegancia humana. Y tal vez, al final, todo el sentido de la vida se resuma en eso, dejar el mundo un poco más hermoso de cómo lo encontramos. Los días siguientes consolidaron esa transformación. La historia de la mujer campesina, que había sido humillada en un evento de gala, se difundió por las redes, los periódicos y, sobre todo, en las conversaciones de quienes entendieron el mensaje. Las personas comenzaron a cuestionar sus propios juicios, sus actitudes diarias, la manera en que trataban a quien les servía el café o abría la puerta del ascensor. Elena había despertado algo que ningún discurso motivacional podría lograr: conciencia. Y quizá esa sea la mayor herencia que alguien puede dejar, no fortuna, sino un cambio de mentalidad. El legado de Elena Duarte no estaba en monumentos ni en títulos, estaba en las vidas que tocó, directa o indirectamente, en la mirada distinta que cada persona llevaba consigo al salir de aquel evento. Y mientras el mundo seguía, la fundación prosperaba, guiada no por metas financieras, sino por un propósito humano: recordar a todos que la grandeza no se viste, se vive. Cuando las luces del salón se apagaron y el eco de los aplausos se mezcló con el silencio, una verdad permaneció en el aire: no existe traje más elegante que la dignidad. Elena demostró con gestos y no con palabras que la grandeza no es lo que brilla, sino lo que permanece, que quien vive para ostentar desaparece con el tiempo, pero quien vive para servir se vuelve eterno. Y tal vez ese sea el punto de inflexión que el mundo moderno más necesita ver. Vivimos en una era donde todos quieren ser notados, pero pocos desean ser útiles. Lo que hace tan poderosa esta historia es justamente la inversión de roles. La mujer sencilla que fue ridiculizada mostró más nobleza en un gesto de perdón que muchos importantes en toda una vida. Y eso nos obliga a enfrentar una pregunta incómoda: ¿cuántas veces, sin darnos cuenta, también fuimos Verónica? ¿Cuántas veces miramos a alguien desde arriba, juzgamos por la apariencia o dejamos que el prejuicio disfrazado de sentido común decida por nosotros? El ser humano es rápido para señalar con el dedo, pero lento para tender la mano. Elena, sin embargo, nos muestra otro camino, el de la conciencia. Y la conciencia no se enseña con palabras, sino con presencia. No necesitó dar un discurso sobre humildad, la encarnó. No necesitó teorizar sobre empatía, la practicó. Su historia nos recuerda que no es el título en el pecho lo que define el valor de una persona, sino la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y esa coherencia, amigo mío, es el activo más valioso que alguien puede poseer. Piénsalo. ¿De qué sirve coleccionar premios si nadie se siente mejor a tu lado? ¿De qué vale un currículum impecable si el corazón está lleno de arrogancia? El mundo está repleto de gente que sabe hablar bonito, pero vacío de quienes viven con propósito. Elena entendió lo que muchos millonarios aún buscan comprender, que el verdadero éxito es servir. Servir sin esperar aplausos, sin necesitar público, sin usar la bondad como herramienta de marketing. Servir porque entiende que la vida solo tiene sentido cuando se comparte. Y quizá por eso su actitud tocó tanto a las personas. Porque, en el fondo, todos llevamos la necesidad de ser vistos por lo que somos, no por lo que tenemos. Todos deseamos que alguien reconozca nuestro valor incluso cuando no brillamos, cuando estamos cansados o cubiertos de polvo de vida. La historia de Elena es un recordatorio de que el amor y el respeto siguen siendo las mayores monedas de cambio que existen, y curiosamente,
las únicas que no se devalúan con el tiempo. Ahora te invito a un ejercicio de sinceridad. ¿Cuántas Elenas han pasado por tu vida sin que las notes? Tal vez fue aquella limpiadora que te deseó buen día y apenas respondiste. Tal vez el repartidor que te entregó el pedido bajo la lluvia, el guardia que abrió la puerta, o el cajero que te sonrió después de horas de pie. Personas que pasan inadvertidas, pero que sostienen el mundo en silencio. La empatía comienza cuando aprendes a ver a quienes el mundo ignora, y no se trata de culpa sino de conciencia. La diferencia entre vivir en automático y despertar está en percibir la belleza de los gestos simples. ¿Sabes ese café ofrecido con cariño? Ese abrazo que llega sin aviso. Esa persona que ayuda sin ganar nada a cambio. Eso es humanidad. Y justamente eso es lo que el mundo está olvidando. Elena nos recordó, de manera silenciosa y abrumadora, que el verdadero valor de alguien está en el impacto invisible que genera. Pero no basta con admirar la historia, hay que aplicarla. De nada sirve emocionarse con la trayectoria de Elena si mañana continúas tratando a los demás con indiferencia. Historias como esta no son para entretener, sino para transformar. El cambio comienza cuando decides actuar diferente, cuando agradeces a quien siempre te sirvió, cuando escuchas antes de responder, cuando eliges comprender en lugar de juzgar. Son actitudes pequeñas, casi invisibles, pero capaces de redibujar el mundo a tu alrededor. Piensa en el poder de eso. Un simple «gracias» puede curar un mal día. Un elogio sincero puede restaurar la autoestima de alguien. Una mirada amable puede evitar un error grave. El mundo no necesita héroes perfectos, necesita personas conscientes. Y la conciencia nace cuando entiendes que el otro no es inferior, solo distinto. Que tu visión del mundo no es la única, y que cada ser humano carga una batalla que nadie ve. La transformación de Verónica refleja un proceso que todos podemos vivir. Ella representa el orgullo que, algún día, debe rendirse ante la verdad, y no hay vergüenza en ello. El arrepentimiento es el primer paso hacia la sabiduría. Cuando alguien reconoce su error, el corazón se abre al aprendizaje. Por eso, si alguna vez actuaste como Verónica, juzgando, burlándote o dudando de alguien, entiende que el perdón empieza dentro de ti. La vida no exige perfección, exige evolución. Evolucionar es entender que cada persona cruza nuestro camino por un motivo. Algunas vienen para enseñar, otras para probarte, y algunas para reflejar lo que aún necesitas sanar. Elena fue todo eso al mismo tiempo: espejo, prueba y lección. Y su mayor grandeza fue transformar una humillación en una oportunidad de enseñanza. Esa es la verdadera sabiduría, convertir el dolor en propósito. Y si prestas atención, notarás que tus propias heridas también pueden generar luz. Solo debes elegir aprender de ellas. Ahora, pregúntate con honestidad, ¿quién eres cuando nadie te mira? ¿El juez que señala? ¿El indiferente que ignora? ¿O el empático que se importa? Las respuestas están en tus gestos diarios, no en tus palabras. Si quieres cambiar el mundo, empieza por tu comportamiento. Y si quieres inspirar a alguien, comienza sirviendo sin esperar nada a cambio. Lo simple transforma lo complejo. Lo invisible sostiene lo grandioso. Por eso te hago una invitación. ¿Qué tal si eliges ser más como Elena en tu día a día? ¿Qué tal si vistes empatía, calzas humildad y llevas amor en el bolsillo? No para parecer bueno, sino para ser auténtico. Porque, al final, lo que realmente importa no es lo que el mundo piensa de ti, sino lo que dejas en él. Y quizá tu mayor legado aún esté esperando nacer, dentro de un gesto simple que nunca imaginaste que tuviera tanto poder. Así que, antes de irte, quiero desafiarte. Mañana, mira a los ojos a quien te sirve el café. Llama por su nombre a quien limpia el suelo de tu edificio. Agradece a quien trabaja en silencio. No porque sea bonito, sino porque es justo. El respeto es el idioma universal del alma, y la empatía es la llave que abre puertas que el dinero jamás abrirá. Haz de eso un hábito, y verás cómo el mundo empieza a responder de manera distinta. Y si esta historia te tocó, si despertó algo dentro de ti, no dejes que ese sentimiento se pierda cuando termine el video. Transfórmalo en acción. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Difunde el mensaje. Multiplica el impacto. Porque cuando una conciencia despierta, enciende otra.
Y así es como el mundo cambia. Una actitud, un corazón, una historia a la vez. Por eso, suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate conmigo. Sigamos aprendiendo juntos, no sobre poder sino sobre propósito, no sobre estatus, sino sobre esencia, porque lo que nos hace humanos no es lo que conquistamos, es lo que elegimos hacer con lo que conquistamos.